Muy buenos días, nosotros somos de grupo número uno y nuestro tema es la función racional. Una función racional va a ser la que siempre tenga la forma de f de x o e igual a px entre qx, como lo podemos ver en la pantalla. Como podemos apreciar, el numerador es px y abajo en el denominador estará qx. Algo que hay que aclarar es que px y qx ambos son polinomios. Algo que siempre hay que tener en cuenta y nunca hay que olvidarse es que qx, o sea, el denominador, nunca puede ser cero, ya que en la gráfica pueden aparecer valores no definidos y no podemos graficar y no podremos graficarla a la función racional. Además, si el numerador tiene un valor nulo, no se podrá calcular exactamente el dominio de esta función. Hay que aclarar que en las funciones racionales o en otras funciones se puede utilizar tanto f de x o y, aunque también aunque en algunos libros y ejemplos se puede utilizar las letras como rx, yx, mx, etc. Ejemplo de la función racional. Como podemos ver, tenemos tres ejemplos. F de x es igual a x más 5 sobre x menos 6. Esa es una función racional, al igual que y me da igual a x al cubo menos 20 sobre x más 3 y mx igual a x al cuadrado más 13x menos 5 sobre x menos 1. Algo que nunca se debe olvidar es que en la función racional es irreducible. Esto quiere decir que nunca la podemos simplificar. Hay que tener en cuenta que en los polinomios los exponentes nunca pueden ser racionales, solamente pueden ser enteros. Entonces, tx igual a x un medio menos 20 sobre x más 3 no es una función racional, ya que la x del numerador tiene un exponente fraccionario. Paridad de una función. Para calcular la paridad de una función racional, se debe reemplazar f de menos x en la función si se quiere saber si esta función es par, o menos de f de menos x en la función si se quiere saber si esta es impar, como podemos ver en esta gráfica. Ok, un ejemplo que vamos a tomar es esta función que es f de x me da igual a 2x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1, en el cual podemos saber que sí es una función racional, ya que esta es irreducible y además sus polinomios, los exponentes de sus polinomios, no son fracciones, son números enteros positivos. Ok, el primer paso que debemos hacer es reemplazar menos x en todas las x de la función. Entonces nos quedaría la función f de menos x me da igual a 2 menos x al cuadrado más 1 sobre menos x al cuadrado menos 1. Resolviendo todo nos quedaría igual a 2x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Ok, como podemos ver, f de menos x me da igual a x, la cual esta es par, ya que en esta función racional al momento de reemplazar y resolver f de menos x, la función regresó a su estado antiguo, a su estado original, es decir, que esta función no cambió nada. Voy a hablar sobre las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales son rectas en las cuales la función se va acercando indefinidamente sin llegar a nunca cortarlas. Las asíntotas verticales son rectas de la ecuación que x es igual a k. K son los puntos que no pertenecen al dominio de la función. Fórmula: límite de f de x es igual a más infinito que x es igual a k. Ejemplo: calcular las asíntotas verticales que existen de la función f de x es igual a x elevada a la tercera, x elevada a la segunda, menos 9. Estudiamos para esta función los puntos en los cuales se anula el denominador, ya que es hora que la función tiene al infinito.
abro paréntesis, x elevada a la segunda menos 9, cierro paréntesis, es igual a 0. X elevada a la 2 es igual a 9. Por lo tanto, los siguientes valores anula el denominador produciendo asíntotas verticales, que es x es igual a 3 y x es igual a menos 3. Y pasamos a la siguiente. Comprobamos que los límites tanto por la derecha como por la izquierda tienden al infinito en ambos puntos. X es igual a menos 3 y x es igual a 3. Límite de x menos 3 más f de x es igual más infinito positivo. Límite de x menos 3 menos f de x es igual a infinito negativo. Límite de x más 3 más f de x es igual a positivo infinito. Límite de x más 3 menos f de x es igual a infinito negativo. Por lo tanto, las ecuaciones son x menos 3 y x es igual a 3. Y podemos ver en la siguiente gráfica cómo quedó. Un gusto, licenciado. Mi nombre es Santiago Jaya y hoy voy a hablar acerca de el dominio y rango de una función racional. Para esto, lo primero que vamos a iniciar es por la definición de lo que es una función racional. Y dice que está definida como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. En otras palabras, debe haber una variable en el denominador. El dominio, como muchos sabemos, es el conjunto de todos aquellos valores que la variable independiente puede tomar. Por otro lado, el rango, o también llamada imagen de una función, es un subconjunto del codominio y está formado con todos aquellos valores que toma la función. Ahora vamos a hablar acerca de algunos puntos interesantes sobre el dominio y el rango. El dominio puede restringirse si la función es una función racional y el denominador es 0 para algún valor de x. O también se puede restringir si la función es una función radical con un índice par y el radicando puede ser negativo para algún valor de x. Por otro lado tenemos al rango, que es el conjunto de todos los valores dependientes posibles que la relación puede producir. Además, es la colección de todas las salidas posibles. Un dato muy interesante del rango es que la manera más efectiva para determinar el rango consiste en graficar la función y ver los valores que toma y de abajo hacia arriba. Como podemos observar, la gráfica es de una función y podemos determinar que sus subconjuntos de R forman su dominio y codominio, identificando qué intervalos usa su gráfica en cada uno de los ejes cartesianos. Una vez conocido, analizado y explicado los aspectos más importantes de lo que es el dominio y el rango, procedemos a emplearlos en un ejercicio en donde la instrucción dice que debemos determinar el dominio y el rango de la función f de x es igual a x más 2 sobre x menos 3. Debemos de analizar dicha función para obtener como conclusión que el denominador obviamente es un polinomio. Entonces procedemos a buscar sus raíces para encontrar los puntos de indefinición de la función. Entonces resolvemos la ecuación extraída. X menos 3 es igual a 0, por lo tanto x menos 3, y obtenemos el resultado del dominio. Por otro lado, para determinar el rango hay que despejar x de la ecuación f de x es igual a y, para así obtener una expresión en lo que x sea la variable dependiente y y la independiente, y encontrar así los valores en lo que la expresión está definida. Como tenemos en este lado derecho
tenemos reemplazado valores, obteniendo como resultado que x es igual a menos, abro paréntesis, 3y más 2 sobre 1 menos y, dando como resultado que 3y más 2 sobre y menos 1 es del rango. Y ahora también, como podemos observar, x ya está definida en términos de y, es decir, ha pasado a ser una variable independiente. Ahora, para determinar todos los posibles valores de y, de nuevo buscamos el conjunto de todos los valores en lo que es posible obtener el cociente. Este es el conjunto de todos los reales, salvo aquellos en los que el denominador es 0. Geométricamente, este punto significa que hay una asíntota horizontal. Es decir, la función se acerca a este valor, pero nunca lo alcanza. Ahora lo vamos a comprobar con la gráfica de la función, en donde están escritos todos los valores antes mencionados. Muchas gracias. El día de hoy yo le voy a explicar el tema asíntotas horizontales. Primeramente, ¿qué son las asíntotas horizontales? Las asíntotas horizontales son aquellas rectas horizontales a las cuales la función se va acercando indefinidamente, pero nunca se llegan a tocar, simplemente se aproximan. Las asíntotas horizontales son rectas de ecuación y es igual a k, como se puede ver aquí en esta fotografía. Los ejemplos de asíntotas horizontales. Aquí tenemos un ejemplo de una asíntota horizontal en la que se puede ver, primeramente es una función racional. Para encontrar de manera más fácil asíntotas en general, es más fácil resolver ejercicios de funciones racionales, porque ahí es donde muchísimo se les encuentra. Es más fácil encontrarles. Como pueden ver aquí, la recta y es igual a 2 tiene una asíntota horizontal. Como pueden ver, se acerca, pero no se va a llegar a tocar. Nunca se va a llegar a tocar. Siempre va a estar al lado. ¿Cómo las podemos encontrar? Las asíntotas horizontales nos indican a qué tiende la función, si x es muy grande o muy pequeña. Para resolver este tipo de asíntotas, en primer lugar debemos calcular el límite de la función cuando x tiende al infinito. Si el límite existe, entonces el valor es finito y será una asíntota horizontal. Tenemos también varias reglas para encontrarlas de manera más fácil. Podemos hacer límites al infinito. Para poder hacer eso, podemos dividir cada término de la función entre la variable del mayor exponente. Por ejemplo, 1 sobre x al cuadrado menos 3 sería 1 sobre x al cuadrado dividido sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 3 sobre x al cuadrado, y arriba en el numerador te quedaría 0 y abajo en el denominador sería 1 menos 0. El 1 porque x al cuadrado sobre x al cuadrado es igual a 1, entonces en sí te daría 0 es igual a 1, 0 sobre 1, que es igual a 0, y pues entonces no tendrías una asíntota horizontal en y es igual a 0. Ahora sí, ¿cómo podemos resolverlas? Acá tengo un ejercicio de una función racional, y de aquí podemos sacar tranquilamente las asíntotas en general, asíntotas oblicuas y verticales, pero nosotros nos interesamos en las asíntotas horizontales. Como tanto el denominador como el numerador tiene el mismo grado, que es de primer grado, dividimos x sobre x, lo que nos daría a 1. Es decir, la única asíntota horizontal aquí en este ejercicio es igual a y es igual a 1. Acá, como se pueden dar cuenta, acá hay un ejemplo, acá hay el gráfico, podemos graficarla y nos podemos dar cuenta de que sí existen este tipo de ejercicios. Como pueden ver, aquí está, y es igual a 1, y como pueden ver está muy cerca. Si pudiéramos acercar el ejercicio, nos daríamos cuenta de que por milésimas está cerca, pero nunca va a llegar al 1, siempre se va a quedar en
1.1, 1.0000 y 1.000.000 de ceros, pero nunca va a llegar al 1. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Mi nombre es Odalis Balseca y hoy les presentaré las asíntotas oblicuas, donde de páginas de web ocupé Geniali, Photomatch y GeoGebra. Vamos a empezar. Iniciaré con una definición o características sobre las asíntotas oblicuas. Digamos que una curva es una asíntota oblicua cuando la función se acerca a dicha curva si x y y tienden a ser positivo o negativo infinito. También estas asíntotas se obtienen solo si no hay asíntota horizontal, ya que el tipo de asíntota depende de la diferencia entre el grado de los polinomios del numerador y denominador. Vamos a ver cómo nos queda. Si el grado del denominador menos el grado del numerador es igual a 1, la asíntota será oblicua. Por lo tanto, estas rectas serán crecientes o decrecientes. La función r de x se acerca por arriba o debajo de una recta donde y es igual a ax más b según x y y tienden a ser menos infinito, por lo cual la recta nos queda de la siguiente manera, siendo las líneas entrecortadas las asíntotas de la función y es igual a ax más b. La función r de x se acerca por arriba o debajo de una recta donde y es igual a x más b según x y y tienden a ser más infinito, donde la gráfica nos queda de la siguiente manera, siendo las líneas entrecortadas las asíntotas de la función y es igual a x más b. Vamos con un ejercicio o ejemplo. Determina la asíntota oblicua. Sea f de x igual a 2x al cubo menos 4x sobre x al cuadrado menos 3x menos 4. Determine la asíntota oblicua. Iniciaremos construyendo una división en el cual colocaremos el dividiendo y el divisor de nuestra función. Luego se comienza a dividir el primer término del dividiendo con el primer término del divisor, donde nos da como respuesta igual a 2x. Después procederemos a multiplicar el término del cociente por cada uno de los cocientes del término del divisor. Después se procede a sumar verticalmente cada una de los divisores. Y después de esto vamos a repetir el proceso hasta que ya no se pueda continuar dividiendo. Por lo tanto, el cociente nos queda como respuesta de 2x más 6, siendo esto la asíntota es oblicua porque el grado del cociente es 1. Y esto nos da como resultado a y es igual a 2x más 6. Ahora les indicaré la gráfica de nuestra función, como nos queda, y las asíntotas oblicuas nos queda que son estas. 2x más 6, que pasa por el eje de 2x más 6, y nos queda de esta manera, siendo de la función 2x al cubo menos 4 sobre x al cuadrado menos 3x menos 4, siendo nuestras raíces el dominio y la intersección vertical. Muchas gracias. Buenas, yo explicaré cómo hacer la gráfica de una función racional. Principalmente debemos saber que una función racional tiene la forma de una división, tal como lo presento en mi ejercicio, y que tiene estrictamente una variable en su denominador. Sabiendo esto, para dibujar una gráfica en una función racional se puede comenzar encontrando las asíntotas, ya que estas nos sirven de referencia. Aplicaremos los siguientes pasos. Primero, encontraremos las asíntotas de la función racional. Si las hay, dibujaremos las asíntotas como rectas punteadas en nuestra herramienta llamada GeoGebra.
Una vez en GeoGebra procedemos a escribir nuestra función racional. En este caso la mía es x más 1 sobre x menos 2. Bien, aquí ya se grafican nuestras gráficas y vamos a proceder a indicar nuestras asíntotas. En este caso podemos ver que nuestra asíntota vertical se encuentra ubicada en y es igual a 2 y nuestra asíntota horizontal está ubicada en x es igual a 1. Bien, como en mi ejercicio ya tengo los datos, entonces sabemos que el dominio son todos los números reales excepto el 2, ya que el 2 es el único valor de x que no puedo permitir en el dominio porque hace que el dominador me dé 0. Las asíntotas. Las asíntotas las vimos en el gráfico que hice en GeoGebra. Bien, pues aquí va la explicación. Como se puede observar, en mi ejemplo tenemos dos variables, entonces tenemos grados iguales. Cuando se nos presenta una función de este tipo, la asíntota horizontal está en división entre el coeficiente principal del numerador dividido el coeficiente principal del denominador. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues básicamente que vamos a dividir el número que multiplica nuestra x, en este caso en el numerador y en el denominador tenemos el 1, multiplicando nuestras x. Entonces 1 dividido para 1 nos da el resultado 1. Ahora sabemos que nuestra asíntota horizontal es 1 y que la imagen son todos los números reales menos el 1. Bien, ¿y qué hay de la asíntota vertical? Pues gracias a que tenemos el resultado de nuestro dominio, sabemos que son todos los números reales menos el 2. Es el valor que no podemos poner en la x porque el denominador se nos hace 0. En mi caso, el número 2 vendría siendo nuestra asíntota vertical. Bien, aquí tenemos la tabla de valores. Aquí puse un 2 que es solo como referencia, ya que a la asíntota vertical, en este caso el 2, no le corresponde ningún valor porque tiene el resultado como 0. Entonces reemplazamos valores y nos quedaría menos 2 más 1 dividido para menos 2 menos 2. El resultado sería 0.25. Bien, nos vemos en un ratito para mostrar lo que sigue. Bien, ya tenemos nuestros valores, nuestra tabla de datos bien hecha. Y aquí el procedimiento que se utilizó para sacar cada respuesta. Bien, ahora vamos a GeoGebra. Bien, ya que estamos en GeoGebra, vamos a comprobar si es que la gráfica de la primera parte estaba bien y que si es que nuestros puntos que recién sacamos aquí, estos de aquí, coinciden con la gráfica. Bien, entonces empecemos con el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Entonces los primeros 4 puntos, que son estos, A, B, C y D, formarían la primera curva y los puntos E, F, G formarían la segunda curva de la gráfica. Veamos si es que lo hacen. Entonces podemos deducir que está bien la gráfica, sacamos bien los puntos y que la gráfica ya está hecha. Entonces, los ceros de función. Los ceros de función
a nuestra función la igualaremos a 0. Tomamos nuestra función, que es f de x más 1 sobre x menos 2, y la igualamos. Entonces esto quiere decir que tomamos el numerador y lo ponemos así y la igualamos a 0. El denominador pasa de dividir a multiplicar, y como este 0 multiplica contra el denominador, se anula porque cualquier número multiplicado con 0 es 0. Entonces queda x menos 1 para 0. X queda solo y el menos 1 pasa a positivo y nos queda x es igual a 1.